Vamos de lo simple a lo complejo. Y aquí podemos, por ejemplo, ver un caso, ¿no? Una cadena de rubro textil, por ejemplo, ¿no? En el que está la producción de algodón, la fabricación de hilos, la fabricación de telas, la confección de prendas y la distribución. Se ve así como una cadena simple, pero no, pues tiene todo un conjunto de complejidades a la interna, ¿no? A la interna, en cada uno de los eslabones, fíjense ustedes, ¿no? Y obviamente ahí, por producto, hay que hacer el análisis correspondiente, ¿no? ¿Cuántos productos hay? Un sinnúmero de productos. Solamente en este segmento, ¿no? de la economía. Aquí, por ejemplo, ya tenemos otro, ¿no? Fíjense, ¿no? El algodón, hilos, telas, la confección. ¿Y la confección qué implica? Implica dibujar, cortar, coser, planchar, lavar, empacar. Fíjense, ¿no? Otra cadena a la interna. Cada uno de estos eslabones acá en este tipo de realidades ya conlleva a otro conjunto de eslabones. Estamos aquí hablando obviamente de una economía urbana, ¿no? No necesariamente de nuestro enfoque clásico de cadena, ¿ves? De cadena agrícola, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una cadena que es en una industria de manufacturas, ¿no? Mirad acá, rápida, pareciera simple, ¿no? Doy un paso más y ya encuentro, fíjense ustedes. Y si quisiera ahondar en esto, sin duda que encontraré en cada uno de estos pasos ubicados en nuestro lado derecho, más detalle, ¿no? Mucho más detalle. Aquí, si yo quisiera. ¿Dónde lo conozco? Cuando hago el análisis de la cadena. ¿Correcto? Y eso, volvemos a reiterarlo, es un aspecto fundamental cuando yo quiero gestionar cadenas. ¿Sí? Analizar mi cadena. Es el primer pasito. Analicemos la cadena. ¿No? Perfecto. Y acá ya podemos ver el ejemplo de más agrícola, ¿no? Pequeños productores o grandes productores o medianos productores, los acopiadores, ¿cierto? ¿Ya? Luego vienen los que transforman, ¿no? Acá, por ejemplo, me lleva, por ejemplo, a pensar en el café, ¿ya? El cacao mismo, de pronto, los que distribuyen y los que lo venden. Fíjense ustedes ahí, clarita, ¿no? La cadenita. Producir, secuencia de actividades. Entonces, ¿no? Y todo eso entra al consumidor, ¿no? Va al consumidor. Los que lo venden, obviamente, son para los consumidores en los mercados de abasto, en los supermercados, en las bodeguitas, en toda la red de mecanismos para lo que significa vender. Pero ahí está claritamente graficado, ya plasmado en la realidad, nuestra cadenita, ¿no? Entonces estamos pasando de una versión gráfica de nuestra representación hacia una cuestión ya que es mucho más concreta. Y en donde vemos que en cada uno de estos hay una secuencia de etapas, ¿no? A la interna, como hemos mirado en nuestra gráfica anterior del caso textil, ¿no? Entonces ahí está nuestra definición, ¿no? Sistema que agrupa a diferentes agentes económicos, ¿sí? ¿No? Los agentes que están por aquí hay más agentes, aquí hay otros, otros, ¿no es cierto? Y esto solamente pensando, mirando el directo, ¿no? El directo, el actor directo, ¿no? Y entonces, interrelacionados por el mercado, porque todo, fíjense, mira, si uno lo mira desde acá, todo esto se ordena, ¿no es cierto? Busca un sentido, ¿ya? Participan articuladamente, ¿ya? Y la idea es que, obviamente, aquí, por ejemplo, se va generando un valor, aquí se va generando otro valor, aquí se genera otro valor, y sin duda que por aquí, a lo mejor también hay formas de agregar algún valor. Ya aquí, por ejemplo, se usarán algunas estrategias. Hoy estamos en los tiempos de digitalización, por ejemplo, ¿no? La entrega en domicilio, ¿es un valor o no es un valor? El delivery es un valor, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso está ocurriendo en nuestros encadenamientos, ¿ya? También por aquí otra representación, ¿no? Otra representación gráfica de nuestro encadenamiento, ¿no? El eslabón 1, nuestros productores de materias, el eslabón 2, nuestro transformador, ¿no? Pues lo que transforman el producto, el eslabón 3,
los que lo distribuyen y finalmente pues están los que lo consumen. Aquí un eslabonamiento más tradicional, más básico, ¿no? Pero ahí está representado en la figurita, ¿no? Productor, agropecuario. El transformador lo lleva ese espárrago a un lugar, ¿cierto? Y ya lo envía al mercado local, regional, nacional, internacional, dependiendo del producto, ¿no? Café, cacao, ¿no? Algunos productos que conocemos generalmente, como lo mencionaba, por ejemplo, rosas, ¿no? Los cuyes, ¿no? Los cuyes, hortalizas, etcétera, ¿no? Conjunto de productos que existen en toda la realidad de nuestro país. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, ya nuevamente volvemos a una mirada de ir hacia el análisis, ¿ya? Ir hacia el análisis. A ver, vamos a leer un poco de comentarios. Vamos a ver quién nos ha escrito por aquí. Ajá, Jorge Valle. ¿El proveedor de bienes e insumos es un eslabón más de la cadena productiva o es un agente que da soporte a la cadena? Aquí, en realidad, en estos casos, a la literatura, en algunos casos dice que el proveedor va a ser un eslabón, ¿no? En un sentido tradicional, si quieres, se miraba siempre en la proveeduría como un eslabonamiento, ¿sí? Y en otros casos de literatura han planteado que, por ejemplo, todo esto en la figura de la cadena de valor, ¿no? No está ahí a ese nivel del encadenamiento, sino está a un costadito, en el entorno, ¿no? La proveeduría de determinados insumos o servicios. Entonces, esto va a significar el que ustedes, cuando hagan su trabajo, ¿no?, de gestión, van de acuerdo a lo que miran en la realidad, porque a veces hay pues casos en los que la proveeduría de insumos resulta siendo muy importante, ¿no? Resulta siendo un actor relevante del encadenamiento. Y ese actor podríamos perfectamente ubicarlo en el encadenamiento, ¿no?, para que de pronto dentro de tu análisis puedas tener una mayor representación. Porque, por ejemplo, miren, ¿no?, en el lado agrícola, el productor, ¿a quién le pide un criterio, un consejo, una opinión cuando compra un producto para, por ejemplo, tratar sus labores de cultivo? En el escenario en que no tiene un asistente técnico, no puede pagarlo, o no hay un proyecto que lo apoye, o no está la municipalidad, ¿a quién? Le pregunta al de la agroveterinaria. Y ese señor que conoce, le da la información, le da los criterios, le da un conjunto de cosas. Se convierte en un actor importantísimo, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, estoy en otro encadenamiento, digamos en el de calzado, véndeme un metro de tal cosa, tal cuero, o un kilo de tal cosa, y voy, compro y lo vendo, y sigo produciendo. Ahí no hay mayor intercambio de información. Por eso es que es un elemento que no necesariamente podría estar en la secuencia principal, como es en el lado agrícola. ¿Ya? Por eso que eso depende de la realidad, Jorge. ¿Ya? Depende del tipo de cadena en el que nos sometamos. ¿Cierto? Juan nos señala que cuando se hace referencia a gestión de cadenas, quiere decir que hay que incluir los elementos básicos de la administración: planificación, organización, dirección y evaluación. Si es que ya hablamos de gestión, por supuesto, ¿no?, que eso de alguna forma incide, ¿no? Pero también hay otros elementos, ¿no?, como por ejemplo cuando haces análisis de relaciones entre actores, ¿cuál de los elementos de la administración te ayuda a hacer eso? Cuando hablamos del historial que comparten, de la desconfianza de la que habló nuestro colega, ¿cuál de los elementos de la administración te dice eso? Te ayuda, ¿no? Ahí vemos que aquí se trata de un trabajo interdisciplinario. Ojo, no es que una sola persona haga esto, ¿no? Es equipos, ¿ya? Equipos interdisciplinarios.
administradores, economistas, ingenieros, sociólogos, antropólogos, ¿listo? Hasta incluso historiadores podrían entrar a taller, ¿ya? Porque es interdisciplinario. Ahora el conocimiento se desarrolla de esa forma, ¿no? Carlos, como decíamos, ¿no? Dependiendo de mi cadena cómo esté. Porque, por ejemplo, ¿no? En el caso del calzado, que te digo, ¿no? En el caso de Gamarra, por cierto. Si uno le compra, si un productor pequeño le compra botones, cierras a una tienda, y en el que solamente se va a la tienda y compra los botones que necesita, o los cierres que necesita, no hace nada más que eso, es un servicio complementario, ¿no es cierto?, de proveer un bien. Pero si es que este proveedor, por ejemplo, camones de telas, que ya les da una perspectiva, una orientación, una consejería, etcétera, etcétera, a los pequeños productores, ya se convierte en otro el tipo de actor. Entonces hay que mirar esa relevancia. ¿Y dónde se mira? Justamente al hacer este trabajo que se llama de análisis de la cadena productiva. O si quieren entenderlo mejor, de la cadena de valor. ¿Ya? Porque ya hemos dicho, ¿no? Es mejor hablar de cadena productiva de valor. Para no confundirnos, hablemos de cadena productiva de valor. Porque cuando solamente hacemos referencia a cadena productiva, nos vamos a, de pronto, a querer vincular hacia el enfoque clásico que hemos visto ahí, ¿no? Mejor es hablar de una cadena productiva de valor, ¿ya? Y aquí está, fíjense ustedes, ¿ve? En el eslabón 1 están proveedores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, esto ya tiene que ver mucho con la forma como tú vas encontrando la realidad, con el producto y las tipicidades que tú vas encontrando ahí, las formas de la relación que se van tejiendo. Si esos proveedores de insumos, de materias primas, son importantes desde lo que significa el flujo de la información, los servicios adicionales a solamente la venta de un determinado producto, entonces ya estamos hablando de que es un actor relevante para la cadena. ¿Listo? Incluso que se dirige en esa gobernanza de la cadena, ¿no? ¿Listo? Entonces, luego viene la producción, por eso está, mira, está un poquito en otro color, ¿no? Acá, por ejemplo, truchas, ¿no? Truchas, ¿ya? Esto es producción de truchas. Procesas, comercializas, ¿no? Los tres típicos, ¿no? Produces, procesas, comercializas, ¿ya? Y en cada uno de estos eslabones hay un conjunto de actividades que si uno lo mira, finalmente es el eslabonamiento interno, ¿se dan cuenta? Donde la cadena no es tan simple como 3 eslabones, son un sinnúmero de eslabonamientos que se dan a la interna. ¿Y esto qué nos ayuda? ¿Qué nos permite? Nos permite el análisis correspondiente de las cadenas productivas, ¿ya? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí nos dice proveedores de insumos, ¿no? Está el alimento balanceado extruido, las ovas, los materiales y equipos para la piscicultura, ¿no? Elementos importantes. Desde ahí, por ejemplo, ya seguramente viene el asesoramiento técnico. Estos proveedores de este tipo de bienes viene acompañado de asesoramiento técnico. No solamente te entregan los elementos que necesitas y punto, como si se da en otros encadenamientos. ¿Ya? Por eso que no todas las cadenas son iguales. Más aún, cuando miramos cadenas, por ejemplo, imagínense hacer un encadenamiento de servicios, que es más complejo aún, para tratar de interpretar las relaciones del valor en cada eslabonamiento, para identificar los eslabonamientos. En servicios, hablamos de solamente servicios, cadenas de producción de servicios, ¿ya? Que los hay, ¿no? Porque nuestra tradicional mirada siempre ha sido de productos, y especialmente de productos agrícolas, ¿no? Agrícolas. Pero en realidad en nuestros territorios siempre encontramos más, obviamente, el producto concreto, ¿no? El cuy, la leche, el lácteo, ¿no? Encontramos las frutas, las verduras, las menestras, las hortalizas, etcétera, ¿no? Siempre ha sido más vinculado hacia ese mundo. Pero ustedes han visto que, por ejemplo, en las manufacturas, o sea, en el sector secundario también lo hay. También podemos hablar de eslabonamiento, ¿ya? Y aquí, miren, ve,
lo coloco aquí, en este E1, en el eslabón 1, a los proveedores de servicios, que hemos visto que en otros contextos, en otras miradas, esto está en el entorno, ¿no? En el entorno, ¿no? En el entorno de la cadena hay proveedores de servicios, ¿no? Algunos son servicios a pago y otros son servicios gratuitos. Por ejemplo, Marino Rosas, nuestro amigo que está trabajando ahora en Sánchez Carrión, los productores no le pagan por eso. Quien le paga es el proyecto, pero él da un servicio importante, un servicio técnico, de asesoría técnica, de asistencia técnica al productor del cuy, ¿no? Entonces son servicios que da el entorno. ¿Es importante ese servicio? Por supuesto, por supuesto. Desafortunadamente, debido al crecimiento peruano de los años del milagro económico peruano, ¿no es cierto?, después del 2001, el Perú se convirtió en un país inelegible para la cooperación técnica, y un montón de plata que venía para inyectar a los encadenamientos productivos se terminó yendo a otras latitudes, porque la cooperación técnica internacional dijo, mira, ya el Perú ya está bien, ¿no? Está creciendo a razón de casi 2 dígitos y entonces está súper bien, vámonos de aquí. Pero pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y estamos ahorita en situaciones complicadas en donde estamos retomando, ¿no? Se están retomando, y qué bueno que hayan ONGs como CEDEPAS, ¿no es cierto? Hay ONGs muy importantes en todo el país, en todos los ámbitos, que siguen impulsando este trabajo que es tan importante, que de un tiempo a esta parte se vino casi abandonando, ¿no? Ahí habría que mirar, por ejemplo, sería interesante contar con una especie de estudio rápido de cómo están abordando las municipalidades estos temas. ¿Están haciendo la chamba en torno a la gestión de cadenas productivas de valor o no? ¿O qué están haciendo? Sería interesantísimo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Fíjense, ¿no? Aquí estas actividades que están aquí en torno justo a la ley, porque esto está tomado, miren, de la ley de fortalecimiento de cadenas productivas y conglomerados, y así lo va señalando, cómo es que se va trabajando, y en el que el análisis de la cadena productiva se convierte en un tema muy importante, ¿ya? Entonces, las actividades del eslabón 1, o sea, las subcadenas, ¿no? El encadenamiento, siembra de alevinos, selección de peces, inventario mensuales, alimentación diaria, cosecha, control de registros, prevención y control de enfermedades, gestión de la producción, ¿no? Asimismo, el eslabón 3, procesamiento, ¿qué comprende, no? ¿Qué actividades se realizan? Son los encadenamientos internos, ¿no? Y hacia dónde se orientan, ¿no? El mercado local, por ejemplo, acá, en este caso de esta crianza de truchas en jaulas flotantes en Huancavelica, ¿no? Ahí arriba hay unas pequeñas lagunas importantísimas ahí donde bastante trucha crían arriba en Huancavelica, ¿no? Y también lo llevan hasta Ayacucho, Huancayo, Ica, y llega hasta Lima, ¿no? A los súper de Huancayo, de Lima y de Ica, ¿no? Tema muy interesante de un eslabonamiento que ha sido trabajado y viene siendo trabajado de alguna forma por algunos actores, ¿no? Muy bien, voy a ver si es que tenemos por aquí algún comentario. Sí, hay 2 comentarios. ¿Ya? Ajá, Jorge Valle. En caso de la papa, ¿cómo entraría el proveedor de urea como eslabón? La cadena de producción de papa, por lo que el proveedor de insumos daría soporte. Es mi opinión. A ver, de nuevo. A ver, creo que atrás hay algo más. A ver. Ajá. El proveedor es un agente económico que organizado y competitivamente cumple un rol importante en la cadena, por lo tanto constituye un eslabón, ¿no? Es, por ejemplo, la posición de Carlos Arraspe, ¿no? Ahora Jorge dice, pero si hablo de cadena productiva de papa, ¿cómo entraría el proveedor de urea como eslabón, ¿no? La cadena es producción de papa, por lo que el proveedor de insumos daría soporte. Por eso te decía, ¿no? Es la mirada que le quiera dar el que está gestionando la cadena. El gestor de cadena, ¿no? Que puede ser una entidad, una ONG, un proyecto, puede ser una unidad, un área determinada de un gobierno local, es el que gestiona la cadena. Entonces, la mirada que ellos le den va a ser de acuerdo al criterio que adopten. En algunos casos, como decíamos, ¿no? Para algunos, sí se convierte en un proveedor, como está acá en el gráfico, por ejemplo, ¿no? Y esto, miren, démosle una miradita a la ley, ¿ya?
En la ley hay esta inspiración, este espíritu, digamos, ¿ya? En la ley vigente, ¿no? Sobre fortalecimiento de cadenas. Pero no haría mal si tú dices, no, para mí no es eslabón, para mí eslabón arranca acá, porque esto es producir papa, no es producir urea. Así que la producción de urea más bien tiene un eslabonamiento, ¿correcto? Y ese encadenamiento productivo de la urea, fíjense ustedes que viene de una cadena de valor, quizá global, sirve para otra cadena, como de la papa. Si te das cuenta, ahí hay un encadenamiento tras otro, ¿correcto? Entonces, tú puedes mirarlo como un encadenamiento y otro, en donde uno se convierte finalmente en un eslabón, ¿sí? O si no, como el elemento de soporte, el elemento que complementa. Pero la urea, ¿qué es la urea? ¿Podríamos tomarlo solamente como algo complementario, la urea? Quizá no, ¿verdad? Quizá no. Eso ya habría que preguntarle a los entendidos, ¿no? Ya en materias agrícolas, ¿no? Pero, entonces, ustedes, de acuerdo a la posición que adopten, pueden decir, mira, yo lo veo aquí, esta posición de este insumo, esta materia, está aquí, está en mi entorno. No lo veo como un asunto trascendental. Acuérdense, cadena de valor tiene que ver mucho con dos cosas. Uno, el flujo de información. ¿Cuánta información está trasladando ese proveedor hacia el productor? ¿Cuánto? ¿Es intensa esa información que fluye o no es? Un aspecto importante, ¿no? Como decíamos, si solamente es comprar para vender, quizá está bien, entonces esto tomémoslo como una actividad que está en el soporte. Pero si atrás de esa entrega de una materia prima, de un insumo, hay más elementos en donde fluye la información, quizá haya que verlo desde esa lógica. Porque como les decía, ¿no? El productor va y tiene mucha confianza en el vendedor del agroveterinario, el que le vende la urea, los fertilizantes, los fosfatos, etc. Tiene mucha confianza. Y hablamos de confianza, ¿no? Aquí es un aspecto muy importante y justamente por desconfianza es que están ocurriendo muchas limitantes alrededor de lo que significa el potenciamiento de las cadenas productivas en nuestro país, ¿no? Muy bien, vamos, nos falta poquito, vamos a ir cerrando ya, ¿no? Porque son 2 horas. Entonces aquí estamos mirando otro grafiquito, ¿correcto? Esto corresponde sin duda ya a una mirada, miren, fíjense ustedes, un poco más amplia, ¿no? No solamente desde la lógica del primer actor, sino aquí encontramos, miren, el famoso entorno, ¿ya? Encontramos el famoso entorno, ¿no? El entorno en el que están los actores. ¿Listo? Los actores directos, los que están con rojo, y nuevamente aquí, por ejemplo, se coloca el proveedor aquí, adelante, como un eslabón. El productor, el transportista, la industria, ¿no? El mayorista, el minorista y el consumidor. Y en el que, por ejemplo, tiene un enfoque de calidad, ¿no? Todo este proceso. Tiene un enfoque, en cada eslabonamiento se agrega valor y se agrega calidad. O en todo caso, a través de la calidad se agrega valor, ¿no? Y en el que hay aquí, por ejemplo, servicios, ¿no? Transporte, financieras, comercio exterior, ¿no? Almacenaje, reciclaje, consultorías, información, ¿no? Capacitación, asistencia técnica, etcétera. Están los actores, las universidades, el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno central, otras entidades, ¿no? Las ONGs que son tan importantes, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, es qué servicios se están brindando y cómo es que estos actores del entorno están actuando. El mapeo de cadenas indica que hay que hacer todo ese trabajo. No solamente es este mapeo, lo hemos podido ver acá. Aquí veo básicamente actividades, ¿correcto? Pero esto va mucho más allá. Para encontrar los famosos cuellos de la botella, que limitan el desarrollo de nuestro encadenamiento, que limitan su competitividad, ¿correcto? Y aquí ya puedo estar viendo más elementos, ¿no? Para encontrar esas famosas causas, ¿ya? Instituciones de apoyo que están en el entorno, agentes económicos que brindan concretamente algunos servicios y los actores directos. Fíjense ahí, ¿no? Esto ya nos da una configuración, una idea más global de cómo debe estar nuestra cadena productiva de valor. Volvemos a insistir, ¿no? Hay que asumirlo como cadena productiva de valor. No en el sentido tradicional, ¿ya? Sino más bien en el sentido del valor. Y por aquí ya les voy compartiendo un poco para finalizar
Por ejemplo, esto ya es también un análisis que se hizo en la región La Libertad, ¿no? Sincicap es un distrito que está ubicado en la provincia de Otusco, en la región La Libertad, y en el que se hizo, por ejemplo, este trabajo del mapeo de la cadena, ¿ya? O sea, lo más básico es el mapeo de tu cadena. Lo que nos está viendo acá, esto es mi mapeo de cadena, mapeo, ¿ya? Partimos de su mapeo. En el análisis partimos de un mapeo de cadena, para luego ya adentrarnos en detalles mucho más profundos que mañana vamos a incidir un poquito en estos, ¿ya? Porque mañana tenemos 2 fechas más y vamos a mirar algunos aspectos importantes respecto de los encadenamientos. Pero aquí, por ejemplo, en este mapeo ya podemos encontrar, ¿no? También qué proveedores tenemos con nombre propio, dónde están ubicados, ¿no? ¿Dónde están esos productores? ¿No es cierto? ¿Dónde compran esos productores o los proveedores? ¿No? ¿Dónde están, en qué sectores están los productores? Ahí está, ¿ven? ¿No? Varias comunidades de ese distrito, ¿no? Sincicap, Celavín, Parrapós, Membrillar, Quirri, Pepilcay, Hierbabuena, Rasday. Son diferentes comunidades o caseríos, ¿no es cierto? Que lo conocemos. Ahí están esos productores. ¿De qué? De paltas. ¿En dónde? En ese distrito. Fíjense, ¿no? El encadenamiento también tiene relación con el territorio. ¿Listo? Si yo quiero partir de un análisis concreto, entonces me voy a un territorio como un distrito y ahí analizo el producto. Y entonces empiezan a mapearlo, cómo está. Y este trabajo es un trabajo que hicimos, esto fue en el año 2013, ¿ya? Que lo hicimos con los productores, en el campo, ahí, ¿no? En un taller, ¿ya? Y esto es lo que sacamos, ¿no? Esta es la versión gráfica, digamos, de lo que sacamos. Aquí, qué producto, cuáles son sus características, qué variedad tenía, cómo era su presentación, qué tamaños tenía, ¿no? Que el color, textura, su sabor y qué tiempos eran los de cosecha. Miren, ¿no? Ya voy mapeando, ¿no es cierto? Voy empezando a hacer mi análisis, ¿no? Mañana vamos a ver, por ejemplo, de este trabajo que salió, ¿no? O sea, cómo fue avanzando hasta la propuesta, ¿no? Porque de eso se trata, no se olviden, ¿no? No se trata solamente de analizar mi cadena, se trata de encontrar cuellos para darle las estrategias de solución para que se pueda implementar, ¿no? Y esto obviamente se hace con recursos, ¿no? Se identificó, por ejemplo, competencia, ¿no? ¿En dónde estaba la competencia? ¿No? Hay, por ejemplo, Cajabamba, en el Valle de Condebamba, que hemos hablado hace un rato, Gran Chimú, en el Valle de Sausal y Baños, ¿no? En Otusco, en el Valle de Coina, ¿no? Del Alto Chimú, ¿no? Alto Chicama, perdón, Alto Chicama, ¿ya? Y aquí algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes eran los comercializadores? ¿Y a dónde le estaban llevando esos comercializadores la palta de Sincicap? ¿No? Ahí están con nombres propios, ¿ve? ¿Ya? Y lo llevaban a Lima, algunos, otros al mayorista de Trujillo y otros a la Hermelinda. La mayor cantidad de producción, ahí está la flecha negra, la de arriba, ¿no? Indica que la mayor cantidad de producción se estaba yendo al mercado de Hermelinda, en Trujillo. Es decir, mercado regional, ¿no? Mercado regional. Y obviamente ustedes saben que en la ciudad de Trujillo, en donde vive 1 millón de habitantes, van a este mercado de Hermelinda y compran pues directamente sus paltas, sin mayor valor agregado como lo encontramos aquí. Aquí encontramos alguna información, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? ¿Dónde lo compran? Hay otras mini cuencas que están involucradas o microcuencas, ¿no? ¿Cuánto producen por campaña? ¿Cómo lo llegan en precio? Todo ese tipo se llama mapeo de la cadena. Y ahí se van buscando, haciendo un trabajo para luego encontrar los problemas, las limitantes que se va teniendo. Entonces, nosotros aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Aquí cerramos esta sesión 1. Mañana vamos a continuar mirando qué problemáticas están afrontando las cadenas productivas. Son problemáticas significativas que están ocurriendo y en el que ustedes como gestores tienen un reto enorme de encontrar justamente ese cuello de botella y de proponerle la solución a los actores involucrados. ¿Dónde están esos actores? Aquí justamente, ¿ve? Aquí están. Y hay que promover que estos actores empiecen a interactuar, a articularse, a coordinar, a fomentar alianzas. Porque no puede ser que cada uno se vaya por su lado.
tenemos que lograr que en los territorios haya un mínimo nivel de articulación entre actores del entorno de la micro y pequeña empresa, del pequeño productor, un mínimo nivel de articulación, de coordinación. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo consejos locales de micro y pequeña empresa, Colomipes, por ejemplo, estamos promoviendo, ¿no? Ya tenemos 13 que se han creado y en donde estos actores se reúnen ahí y ahí determinan cómo es que podemos hacer para que de manera conjunta se mejore se agregue más valor y se cree más riqueza, porque de eso se trata finalmente todo esto. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, vamos a hacer, bueno, estamos agotando nuestra sesión 1 el día de hoy, como hemos repetido, son las 9:30 casi ya, no sé si es que habrá alguna participación de alguno de los involucrados, alguna pregunta más. Muy agradecido a todos por su gran participación. Juan ha estado muy participativo, Jorge, Rosas, no todos, hay Carlos, ¿no? Un montón de colegas que han estado muy participativos y eso da realmente mucho gusto. Y los demás participantes que, bueno, en algún momento hemos estado cerca de 70, ya me imagino que 2 horas también es un poco cansante, pero sí, si es que hay más inquietudes, por favor, mañana de igual manera, vamos a seguir interactuando y en la tercera sesión con Gina también, porque de eso se trata, ¿no? De que incremente nuestro conocimiento para que eso luego se aplique en la realidad y se convierta en una mejora hacia el desarrollo, ¿no? Una contribución nuestra, de nosotros como profesionales y como técnicos hacia el desarrollo económico de nuestros territorios. ¿Listo? Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Y estaremos en comunicación el día de mañana a las 7:30. A todos, un gran gusto poder haber compartido 2 horas con ustedes. Muchas gracias. Sí,